Si el río Jordán ya era difícil de cruzar en condiciones normales en época de crecida, se convertía en una barrera prácticamente imposible. Las aguas desbordaban sus márgenes, la corriente era violenta e impredecible, capaz de arrastrar animales, carretas y personas sin el menor esfuerzo, y aún así ese no era el mayor problema, porque al otro lado del río esperaba algo mucho más aterrador: 7 naciones establecidas desde hacía siglos, ejércitos entrenados desde la infancia, ciudades protegidas por murallas gigantescas, carros de hierro diseñados para aplastar a cualquier enemigo, y entre todos ellos una amenaza que superaba lo humano: gigantes, hombres de estatura descomunal cuya sola presencia era suficiente para sembrar terror. Israel no tenía caballería, no tenía tecnología militar, no tenía experiencia en guerras de conquista, no tenía murallas que defender ni máquinas para asediar ciudades, solo tenía una promesa que parecía imposible frente a todo lo que tenían delante, pero esa promesa estaba a punto de cumplirse de una manera que desafiaría toda lógica humana. Para entender cómo llegaron a ese momento es necesario retroceder 40 años atrás. Una generación completa había desaparecido en el desierto, no por falta de fuerza ni por derrota en batalla, sino por algo mucho más silencioso y devastador: el miedo. Cuando los 12 espías regresaron de explorar la tierra de Canaán, 10 de ellos trajeron un informe que paralizó a toda la nación. Hablaron de ciudades imposibles de conquistar, de ejércitos superiores en número y preparación, y de hombres tan grandes que comparados con ellos los israelitas se sentían como insectos. El miedo se propagó como fuego, el pueblo lloró, gritó, perdió la esperanza y en su desesperación decidió que era mejor volver a la esclavitud en Egipto que enfrentar aquella realidad, y fue en ese momento cuando se selló su destino. Dios declaró que ninguno de los adultos que dudaron entraría en la tierra prometida, todos morirían en el desierto uno por uno con el paso de los años, hasta que solo quedara una nueva generación. Solo 2 hombres sobrevivieron de aquel grupo: Josué y Caleb, los únicos que creyeron que la promesa era mayor que el miedo. 40 años después, esa nueva generación estaba de pie frente al Jordán. Eran hijos del desierto, criados bajo condiciones duras, formados en la incertidumbre. Nunca habían conocido Egipto, nunca habían sido esclavos, pero tampoco habían peleado una guerra real. No sabían lo que era conquistar una ciudad, no sabían lo que era enfrentarse a un ejército profesional. Y ahora su líder ya no estaba. Moisés, el hombre que había abierto el mar rojo, que había guiado al pueblo durante décadas, que había hablado cara a cara con Dios, había muerto. Su historia terminó viendo la tierra desde lejos sin poder entrar en ella, y ahora todo el peso del liderazgo caía sobre Josué, un hombre que conocía la promesa pero también conocía el miedo, porque él había estado allí 40 años antes viendo a los gigantes con sus propios ojos. La tarea era abrumadora: guiar a millones de personas a través de un río desbordado, introducirlos en territorio enemigo y comenzar una campaña militar contra naciones mucho más poderosas. Entonces llegó el momento decisivo: el Jordán. Dios dio una instrucción precisa: los sacerdotes debían avanzar primero cargando el arca de la alianza y entrar al agua antes que todos los demás. No había puente, no había balsas, no había estrategia humana, solo obediencia, y en el instante en que sus pies tocaron el agua ocurrió lo imposible: el río se detuvo, no disminuyó, no se calmó, se detuvo completamente, como si una fuerza invisible hubiera levantado un muro de agua a kilómetros de distancia, dejando el lecho totalmente seco, no fangoso, no húmedo, completamente seco. Entonces comenzó el cruce: millones de personas, familias enteras, ancianos, niños, animales, todos pasando por el fondo del río, mientras los sacerdotes permanecían inmóviles en el centro sosteniendo el arca como testigos del milagro. Aquello tomó horas, pero cuando el último israelita cruzó, algo había cambiado para siempre. La noticia se extendió por toda Canaán y el efecto fue inmediato: el miedo que una vez paralizó a Israel ahora paralizaba a sus enemigos. Israel acampó en Gilgal, y allí, antes de levantar una sola espada, Dios ordenó algo inesperado: todos los hombres debían ser circuncidados, renovando así el pacto que había sido descuidado durante años. Esto los dejaba completamente vulnerables, incapacitados físicamente en territorio enemigo a pocos kilómetros de una ciudad fortificada. Era una decisión que desafiaba cualquier lógica militar, pero demostraba una verdad fundamental: la victoria no dependería de la fuerza sino de la obediencia. Después de ese acto, el siguiente objetivo era claro: Jericó, una ciudad cerrada, completamente aislada, protegida por murallas enormes que se elevaban como una barrera infranqueable para cualquier ejército convencional. Aquello no era una batalla, era un desafío imposible, pero una vez más la estrategia no vendría de la lógica humana. Dios ordenó que el ejército marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días en silencio absoluto. Solo el sonido de trompetas rompería el aire, sin gritos, sin ataques, sin intentos de escalar las murallas. Durante 6 días completos Jericó observó aquel extraño ritual: un ejército rodeando la ciudad sin hacer nada aparente, creando una tensión que nadie podía explicar. Y entonces llegó el 7º día. Esta vez no fue una sola vuelta
Fueron 7. El silencio se mantuvo hasta el final y en el momento exacto Josué dio la orden. El pueblo gritó un grito que surgió desde lo más profundo, un sonido colectivo que parecía concentrar años de espera, de miedo y de fe, y en ese instante ocurrió lo impensable. Las murallas colapsaron, no en una sección, no en un punto específico, sino en su totalidad, como si la tierra misma las hubiera tragado. La ciudad quedó expuesta y el ejército avanzó. Desde todos los lados Jericó fue destruida. Completamente todo fue consumido excepto una casa, la de Rahab, quien había demostrado fe y fue rescatada junto con su familia. Aquella victoria envió un mensaje claro, pero también estableció una regla: nada debía ser tomado. Todo pertenecía a Dios. Sin embargo, en la siguiente batalla esa regla fue quebrantada cuando Israel enfrentó a la pequeña ciudad de Ai. Algo salió terriblemente mal, el ejército fue derrotado, hombres murieron y el resto huyó en pánico. El mismo pueblo que había visto caer murallas ahora retrocedía ante un enemigo menor. La razón no tardó en revelarse: alguien había desobedecido. Acán había tomado objetos prohibidos escondiéndolos bajo su tienda. Su decisión individual trajo consecuencias colectivas. Fue descubierto, juzgado y eliminado, y solo entonces la situación cambió. Israel volvió a Ai, esta vez con estrategia. Fingieron retirada, atrajeron al enemigo fuera de la ciudad y una emboscada la tomó desde atrás. El resultado fue una victoria total. La lección quedó marcada: la obediencia no era opcional, era esencial. A partir de ese momento la reputación de Israel creció rápidamente. Los reyes de Canaán comenzaron a comprender que no enfrentaban a un ejército común sino a algo mucho más grande. Una coalición de 5 reyes decidió atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho alianza con Israel. Josué respondió de inmediato, marchando toda la noche para sorprenderlos. Al amanecer la batalla fue caótica, la confusión se apoderó de los enemigos y comenzaron a huir. Entonces el cielo mismo intervino, enormes piedras de granizo cayeron sobre ellos causando más muertes que las armas humanas, pero aún así el tiempo no era suficiente, la luz del día se agotaba y la victoria podía quedar incompleta. Entonces ocurrió algo sin precedentes: Josué habló al cielo y el tiempo respondió, el sol se detuvo, el día se alargó y la batalla continuó hasta que la victoria fue absoluta. 1 a 1 los reyes fueron capturados y ejecutados. Sus ciudades conquistadas. El sur de Canaán cayó. Después vino el norte, una fuerza aún mayor con caballos y carros de guerra, pero el resultado fue el mismo: derrota total. Jase, la principal ciudad, fue incendiada y con ello el poder del norte quedó destruido, pero aún quedaba un último desafío: los gigantes, los anaseos, hombres cuya reputación había sobrevivido generaciones, cuya presencia había sembrado terror décadas atrás. Habitaban en las montañas, en ciudades como Hebrón y sus alrededores. Eran guerreros experimentados, fuertes más allá de lo normal, pero esta vez Israel no retrocedió, avanzaron y los enfrentaron directamente, ciudad tras ciudad, batalla tras batalla. Los gigantes fueron derrotados, eliminados casi por completo. Solo pequeños grupos sobrevivieron refugiándose en territorios filisteos y siglos después uno de ellos aparecería nuevamente en la historia con el nombre de Goliat. En medio de todo este proceso surge una figura que desafía el tiempo. Caleb, a los 85 años, no pidió descanso, no pidió seguridad, pidió precisamente la región más peligrosa, Hebrón, la tierra de los gigantes, el mismo lugar que había causado temor décadas antes, y con una confianza intacta declaró que si Dios estaba con él los expulsaría, y así fue. Caleb conquistó la región, derrotó a los gigantes y tomó posesión de la tierra, demostrando que la fe sostenida en el tiempo es más fuerte que cualquier obstáculo. La conquista completa no fue rápida ni fácil, tomó años de campañas continuas, batallas reales, pérdidas humanas, cansancio extremo. No fue una historia idealizada, fue una guerra vivida por personas reales con dolor, sacrificio y determinación. Finalmente la tierra fue distribuida entre las tribus, cada una recibió su herencia, territorio, ciudades, campos, mientras que los levitas recibieron una función diferente: servir a Dios. Aunque no todos los enemigos fueron eliminados, el dominio había cambiado completamente. Israel se había establecido como la fuerza principal en la región. Antes de morir, Josué reunió al pueblo por última vez y les planteó una decisión fundamental: elegir a quién servir, y su declaración final quedó marcada en la historia: yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió afirmando lo mismo, renovando su compromiso. Josué murió habiendo cumplido su propósito, pero su historia no termina ahí, porque su nombre es equivalente a Jesús, y así como él guió al pueblo hacia una tierra prometida, otro vendría siglos después para guiar a la humanidad hacia algo mucho mayor, no a través de la guerra sino a través del sacrificio, no conquistando territorios sino venciendo al pecado y a la muerte. Lo que ocurrió en Canaán no fue solo una serie de batallas, fue una parte de un plan mucho más grande, un plan que continúa desarrollándose mucho después de que las murallas cayeron y las guerras terminaron.